Hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar con la primera parte del libro de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell con el capítulo 1, La partida. Y vamos a continuar con el número 3, La ayuda sobrenatural. 3. La ayuda sobrenatural. Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora, a menudo una viejecita o un anciano, que proporciona al aventurero amuletos contra fuerzas del dragón que debe aniquilar. Una tribu del oriente de África, por ejemplo, los Huachaga de Tanganica, cuentan de un hombre muy pobre llamado Kiasimba, que partió desesperado en busca de la tierra donde nace el sol. Caminó mucho hasta que se encontró cansado y se detuvo a mirar sin esperanza hacia la dirección de lo que buscaba. Cuando oyó que alguien se aproximaba por detrás, se volvió y vio una mujercita decrépita. Ella se acercó y le preguntó qué le pasaba. Cuando se lo hubo dicho, lo envolvió en sus vestiduras y se elevaron en el aire hasta que llegaron al cenit, donde el sol se detiene al mediodía. Entonces, con gran estrépito, un gran grupo de hombres vino hasta ese lugar por el lado oriente, y en medio de ellos venía un jefe resplandeciente, quien cuando hubo llegado mató un buey y se sentó a comer con sus acompañantes. La vieja le pidió ayuda para Kiasimba. El jefe bendijo al hombre y lo envió a su casa, y se cuenta que vivió en la prosperidad desde entonces. Entre los indios americanos del suroeste, el personaje favorito en este bienhechor papel es una mujer araña, una pequeña señora, como una abuela, que vive en el subsuelo. Los dioses gemelos de los Navajo, dioses de la guerra, en su camino a casa de su padre, el sol, apenas había dejado su hogar, siguiendo una huella celeste. Cuando encontraron una maravillosa figurita, los muchachos avanzaban rápidamente en la huella celeste, y poco después de la salida del sol, cerca de Dilnautil, vieron que salía humo del suelo. Fueron al lugar de donde el humo se levantaba y descubrieron que salía de un hoyo de una cámara subterránea. Una escalera negra a fuerza de humo se proyectaba dentro del agujero. Se asomaron a la cámara y vieron una vieja, la mujer araña, que los miró y dijo: «Bienvenidos, niños, entrad. ¿Quiénes sois y de dónde venís caminando juntos?» Ellos no respondieron, pero bajaron la escalera. Cuando alcanzaron el suelo, ella habló de nuevo, preguntando: «¿A dónde vais caminando juntos?» «A ningún lugar en particular», contestaron. «Llegamos aquí porque no teníamos a dónde ir». Ella repitió la pregunta 4 veces y cada vez recibió una respuesta similar. Entonces dijo: «¿Tal vez vais en busca de vuestro padre?» «Sí», contestaron ellos. «Si solo supiéramos el camino de su casa». «Ah», dijo la mujer, «el camino de la casa de vuestro padre, el sol, es largo y peligroso. Muchos monstruos habitan entre aquí y allá, y tal vez cuando lleguéis, vuestro padre no os reciba con agrado, y quizás os castigará por haber ido. Debéis pasar por 4 lugares de peligro: las rocas que aplastan al viajero, las cañas que lo cortan en pedazos, los cactos que lo arañan hasta despedazarlo, y las arenas hirvientes que lo ahogan. Pero os daré algo para vencer a vuestros enemigos y preservar vuestras vidas». Les dio un talismán llamado Pluma de los Dioses Extranjeros, que consistía en un arco con 2 plumas vitales prendidas, plumas arrancadas de un águila viva, y otra pluma vital para preservar su existencia.
También les enseñó una fórmula mágica que, si era repetida a sus enemigos, aplacaría su cólera. Inclinad vuestros pies con polen, inclinad vuestras manos con polen, inclinad la cabeza con polen. Entonces, vuestros pies son polen, vuestras manos son polen, vuestro cuerpo es polen, vuestra mente es polen, vuestra voz es polen. La huella es hermosa, quedaos quietos. La viejecita servicial y el hada madrina son personajes familiares al reino de las hadas europeo. En las leyendas cristianas de los santos, ese papel lo representa generalmente la Virgen. La Virgen puede interceder para ganar la merced del Padre. La mujer araña con su tela puede dominar los movimientos del sol. El héroe que llega bajo la protección de la Madre Cósmica no puede ser dañado. El ovillo de Ariadna devolvió a Teseo sano y salvo de la aventura del laberinto. Esa es la fuerza que guía, que corre por la obra de Dante en las figuras femeninas de Beatriz y la Virgen, y que aparece en el Fausto de Goethe sucesivamente como Gretchen, Helena de Troya y la Virgen. Eres vivo manantial de esperanza, reza Dante al final del feliz pasaje a través de los peligros de los tres mundos. Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuelva sin alas. Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente la súplica. En ti se reúne la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto bueno existe en la criatura. Lo que representa esta figura es la fuerza protectora y benigna del destino. La fantasía es la seguridad, la promesa de que la paz del paraíso, que fue primero conocida dentro del vientre materno, no ha de perderse, que sostiene el presente y está en el futuro tanto como en el pasado, es omega y es alfa, que aunque la omnipotencia parezca amenazada por los pasajes de los umbrales y despertares a la vida, la fuerza protectora está siempre presente dentro del santuario del corazón y existe en forma inminente dentro o detrás de las extrañas apariencias del mundo. El individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. Después de responder a su propia llamada y de seguir valerosamente las consecuencias que resultan, el héroe se encuentra poseedor de todas las fuerzas del inconsciente. La madre naturaleza misma apoya la poderosa empresa, y en tanto que el acto del héroe coincide con aquello para lo que su sociedad está preparada, se hallará dirigiendo el gran ritmo de los procesos históricos. Me siento, dijo Napoleón, cuando empezó su campaña contra los rusos, empujado hacia un fin que no conozco. Tan pronto como lo alcance, tan pronto como me vuelva innecesario, un átomo será suficiente para destruirme. Hasta entonces, ninguna fuerza humana puede hacer nada contra mí. No es raro que el ayudante sobrenatural tenga forma masculina. En el reino de las hadas puede ser algún pequeño habitante del bosque, algún hechicero ermitaño, pastor o herrero que aparece para dar al héroe los amuletos y el consejo que requiere. Las mitologías superiores han desarrollado el papel en la gran figura del guía, el maestro, el conductor, el que lleva las almas al otro mundo. En el mito clásico de Hermes, Mercurio, en el Egipto, usualmente es Tot, el dios Ibis, el dios Cinocéfalo. En el cristiano, el Espíritu Santo. Goethe presenta el guía masculino en Fausto como Mefistófeles
y a menudo se subraya el peligroso aspecto de la figura mercurial, porque él es quien induce a las almas inocentes a los reinos de la prueba. En la visión de Dante, esta parte está representada por Vigilio, que cede ante Beatriz en el umbral del paraíso, protector y peligroso, maternal y paternal. Al mismo tiempo, este principio sobrenatural de la guardia y de la dirección une en sí mismo todas las ambigüedades del inconsciente, significado así el apoyo de nuestra personalidad consciente en este otro sistema, más grande, pero también la inescrutabilidad del guía que se hace seguir por nosotros, con peligro de todos nuestros fines racionales. El héroe a quien se aparece tal ayudante es típicamente el que ha respondido a la llamada. La llamada, de hecho, ha sido el primer anuncio de la aproximación de este sacerdote iniciador. Pero aún aquellos que han endurecido sus corazones aparentemente pueden venir el guardián sobrenatural, porque como hemos visto, bien puede Alá salvarnos, y así sucedió como por azar, que en la vieja y abandonada torre en donde dormía Camarú Semán, el príncipe persa, había un viejo pozo y estaba habitado por una hechicera de la descendencia de Iblis, el maldito, llamada Maimuna, hija de Demariact, un famoso rey de los genios. Como Camaro Semán seguía durmiendo hasta el segundo tercio de la noche, Maimuna salió de la fuente y quiso ir al firmamento, con la intención de escuchar al acecho las conversaciones de los ángeles. Pero cuando salió del borde de la fuente y vio que una luz brillaba en la torre, contrariamente a lo que era costumbre, se maravilló, se acercó, atravesó la puerta y vio el lecho, donde había una forma humana con velas de cera cerca de su cabeza y un mosquitero extendido a sus pies. Cerró las alas, se acercó a la cama y levantando la cubierta, descubrió el rostro de Kamaru Semán y permaneció inmóvil durante 1 hora, de admiración y maravilla. Y cuando se recobró, exclamó: Loado sea Alá, que lo creó y que de todos los creadores es el mejor, pues ha de saber que aquel genio femenino era del número de los genios creyentes, no del de los infieles. Se prometió que no le haría ningún daño a Kamaru Semán y empezó a preocuparse de que por estar en ese lugar desierto, el príncipe fuera asesinado por alguno de sus parientes, los Marid. Se inclinó sobre él y lo besó en medio de los ojos, y luego colocó la sábana sobre su rostro. Después abrió sus alas, se remontó en el aire y voló hasta alcanzar el más bajo de los cielos. Ahora bien, como lo quiso la suerte o el destino, la alada Ifrita Maimuna oyó repentinamente a su lado el ruidoso sacudir de las alas. Dejándose guiar por el sonido, descubrió que venía de un Ifrit llamado Dahnash. Voló sobre él como un ave de rapiña, y cuando él cayó en la cuenta y reconoció como Maimuna, la hija del rey de los genios, se aterrorizó. Los músculos de sus costados temblaron y le imploró piedad, pero ella lo obligó a declarar de dónde venía a esta hora de la noche. Él contestó que regresaba de las islas del mar de la China, los imperios del rey Gayur, señor de las islas, de los mares y de los 7 palacios. Tuve ocasión de ver a la hija de ese rey, que es tal que no creo el creador otra igual, y dedicó grandes alabanzas a la princesa Budur. Tiene una nariz afilada como la hoja de una brillante espada, y unas mejillas rubicundas como el vino de púrpura, y una boca cuyos labios son corales y rubíes,
engarzados, y cuya saliva es más sabrosa que la miel, y apaga con su frescura el fuego de la quemadura, y cuya lengua se mueve a impulsos de la inteligencia, y siempre dice la palabra discreta. Y para terminar, te diré que sus pechos turgentes y erguidos son una tentación para el más acostumbrado a dominar sus sentidos, y dos antebrazos suaves y torneados como de ellos, dijo Ualaán, el poeta nombrado. Unas muñecas tiene que, si no fuera porque los brazaletes las aprisionan, luego en lluvias de plata se derritieran. El elogio a su belleza continuó, y cuando Maimuna lo hubo escuchado todo, permaneció silenciosa y estupefacta. Danash describió al poderoso rey, su padre, sus tesoros y los 7 palacios, y también la historia de la negativa al matrimonio de su hija. Y yo, reina mía, continuó el efrit, dirigiéndose a su amiga, voy a verla todas las noches y me extasío contemplando su hermosura, y la beso entre sus ojos con mucha ternura, en tanto ella duerme sin inquietud alguna. Y tanto la amo que no le hago el menor daño. Expresó su deseo de que Maimuna fuera con él a China y admirara la belleza, la hermosura, la estatua y la perfección de las proporciones de la princesa. Y después que la hayas visto podrás, si lo merezco, imponerme el castigo por haberte engañado, y de claramente cautivo, que yo todo lo dejo a tu albedrío. A Maimuna le indignaba que alguien se atreviera a celebrar a cualquiera criatura del mundo después de que ella había mirado a Kamara Semán. Gritó, se rió de Damash y descubrió su rostro. Pues yo esta noche he visto a un joven que, si a verlo llegaras, te daría una patatús y se te haría la boca agua. Entonces ella lo describió. Danash se mostró incrédulo de que alguien pudiera ser más hermoso que la princesa Budur, y Maimuna le ordenó que viniera con ella y mirara. Oír es obedecer. Vamos pues allá, accedió Danash. Descendieron y entraron en el salón. Maimuna puso a Danash junto a la cama y, estirando la mano, estiró la colcha de seda del rostro de Kamaru Semán. Su rostro alumbraba, relucía, reflejaba y brillaba como el sol naciente. Ella lo miró por un momento, luego se volvió a Danash y dijo: míralo, maldito, y no seas loco rematado, que yo soy hembra, y por él he perdido la chaveta. Por Alá, mi señora, que tenías razón en tus lisonjas, pero hay que hacer cuenta también de otra cosa, y es que existe diferencia entre los varones y las hembras. Por Alá, que tu amado es el que de todas las criaturas más se asemeja a mi adorada en punto a hermosura y perfección y belleza consumada, y que el uno y la otra son tal para cual, y se dirán que entre ambos toda la belleza del mundo se halla repartida. La luz se convirtió en tinieblas a los ojos de Maimuna cuando oyó aquellas palabras, y le azotó a Damash la cara con las alas, con tal fuerza que por poco acaba con él, y lo increpó diciendo: por el fulgor de su rostro y la majestad de su persona, te conjuro, ye maldito, a que vayas por tu novia ahora mismo y cargues con ella, y aquí te la traigas en cumplimiento de tu palabra. Y así, incidentalmente, en un plano del que no tenía conciencia, el destino de Kamaru Semán, el que había rechazado la vida, empezó a consumarse sin intervención de su voluntad consciente.
4. El cruce del primer umbral. Con las personificaciones de su destino para guiarlo y ayudarlo, el héroe avanza con su aventura hasta que llega al guardián del umbral. A la entrada de la zona de la fuerza magnificada, tales custodios protegen al mundo de las 4 direcciones, también de arriba abajo, irguiéndose en los límites de la esfera actual del héroe, o horizonte vital. Detrás de ellos está la oscuridad, lo desconocido y el peligro, así como detrás de la vigilancia paternal está el peligro para el niño, y detrás de la protección de su sociedad está el peligro para el miembro de la tribu. La persona común está no solo contenta, sino orgullosa de permanecer dentro de los límites indicados, y las creencias populares constituyen la razón de temer tanto el primer paso dentro de lo inexplorado. Así, los marinos de las atrevidas carabelas de Colón rompieron el horizonte del espíritu medieval, navegando, como lo pensaban, en el océano sin límites del ser inmortal que rodea el cosmos, como una interminable serpiente mitológica que se muerde la cola, y sin embargo tuvieron que ser convencidos y empujados como niños, porque temían los fabulosos leviatanes, las sirenas, los reyes, dragones y otros monstruos de las profundidades. Las mitologías populares prueban con engañosas y peligrosas presencias cada lugar desierto fuera del tránsito normal de la aldea. Por ejemplo, los hotentotes describen un ogro que ha sido visto ocasionalmente entre los matorrales y las dunas. Tiene los ojos en la planta del pie, de manera que para descubrir lo que pasa, tiene que echarse sobre manos y rodillas y levantar un pie. El ojo entonces mira hacia atrás, de no ser así mira continuamente hacia el suelo. Este monstruo es un cazador de hombres, a quienes hace pedazos con unos dientes crueles tan largos como dedos. Se dice que esta criatura caza en grupo. Otra aparición de los hotentotes, el Ahai Uri, camina brincando sobre montones de matas en vez de rodearlos. Una peligrosa figura de una pierna y un brazo, y un lado, el medio hombre, invisible desde el lado opuesto, se encuentra en muchos lugares de la tierra. En el África Central se cuenta que el hombre medio dice a las personas que lo han encontrado: ya que me has conocido, vamos a luchar. Si es vencido, suplica: no me mates, te enseñaré muchas medicinas. Entonces, la persona afortunada se convierte en un magnífico doctor. Pero si el medio hombre, su nombre es Chiruwim, cosa misteriosa, gana, su víctima muere. Las regiones de lo desconocido, desiertos, selvas, mares profundos, tierras extrañas, etc., son libre campo para la proyección de los contenidos inconscientes. La libido incestuosa y la destrudo parricida son reflejadas contra del individuo y de su sociedad en forma que sugieren tratamientos de violencia y peligrosos y complicados placeres, no solo como ogros, sino como sirenas de belleza misteriosamente seductora y nostálgica. Los campesinos rusos hablan, por ejemplo, de las mujeres salvajes de los bosques, que tienen su guarida en las cavernas de la montaña y que cuidan de sus hogares como los seres humanos. Son hermosas mujeres con trenzas espesas y cuerpos peludos. Se echan los pechos sobre los hombros cuando corren y amamantan a sus hijos.
van en grupos, usan ungüentos preparados de raíces del bosque y cuando se los aplican se vuelven invisibles. Gustan de hacer bailar o de hacer cosquillas a la gente que se aventura por el bosque hasta matarla. Y aquel que accidentalmente se arriesga en sus danzas invisibles muere. Por otra parte, si la gente las alimenta, ellas recogen el grano, hilan, cuidan de los niños y arreglan la casa. Y si una joven peina cáñamos para que ellas hilen, le dan hojas que se vuelven de oro. Gustan de los amantes humanos, frecuentemente se casan con jóvenes del campo y se dice que son excelentes esposas. Pero como todas las desposadas sobrenaturales, en el mismo momento en que el esposo ofende en grado mínimo sus caprichosas nociones de la decencia matrimonial, desaparecen sin dejar rastro. Un ejemplo más para ilustrar la asociación libidinosa del ogro peligroso e impío con el principio de la seducción es Diedushka Bodianoi, el abuelo del agua ruso. Es un famoso transformista y se dice que hace que la gente que nada al mediodía o a la medianoche se ahogue. Se casa con las jóvenes ahogadas o desheredadas. Tiene especial talento para atraer a sus lagos a las mujeres infelices. Gusta de bailar en las noches de luna. Cuando una de sus mujeres va a tener un hijo, viene a las aldeas a buscar una partera. Puede ser reconocido por el agua que sale de los bordes de sus vestiduras. Es calvo, con una gran barriga, grandes mejillas, con vestiduras verdes y un alto sombrero de cañas. Pero también puede aparecer como un atractivo joven, como cualquier personaje bien conocido de la comunidad. Este amo de las aguas no es fuerte en tierra, pero en su propio elemento es supremo. Habita las profundidades de los ríos, las corrientes, los estanques y prefiere las que están cerca de un molino. Durante el día permanece escondido como una vieja trucha o salmón, pero por la noche sale a la superficie aleteando y brincando como un pez, para llevar su ganado submarino, sus ovejas y caballos, a pastar en tierra o simplemente se sube en la rueda del molino a peinarse sus cabellos verdes y su barba. En la primavera, cuando se levanta de su larga invernación, deshace el hielo de los ríos y los apila en grandes bloques. Se divierte destruyendo las ruedas de los molinos. Cuando está de buen humor, lleva peces a las redes del pescador o avisa la llegada de las corrientes. La partera que lo acompaña es ricamente recompensada con oro y plata. Sus hijas son hermosas, altas, pálidas y con un aire de tristeza. Vestidas con trajes verdes y transparentes, tortura y tormenta de los ahogos, gustan de mecerse en los árboles cantando dulcemente. El arcádico dios Pan es el más conocido, ejemplo clásico de esta peligrosa presencia que vive fuera de la zona protegida de los límites de la aldea. Silvano y Fauno eran sus equivalentes latinos. Él fue el inventor de la zampona que tocaba para las danzas de las ninfas, y los sátiros eran sus compañeros varones. Las emociones que provocaban en los seres humanos que por accidente se aventuraban en sus dominios era el terror, pánico, un terror repentino y sin causa. Cualquier motivo trivial, una rama que se rompe, el movimiento de una hoja hará que la mente se estremezca
con un peligro imaginario y en el esfuerzo enloquecido para escapar de su propio inconsciente despierto, la víctima expira en su fuga aterrorizada. Sin embargo, Pan era benigno con aquellos que le rendían culto y les concedía los dones de la divina salud de la naturaleza, abundancia a los labriegos, a los pastores y a los pescadores que le dedicaban sus primeros frutos. También daba salud a quienes se acercaban en la forma de vida a sus santuarios curativos. También sabiduría, la sabiduría de Ófalos, el ombligo del mundo, estaba en su poder, porque el cruce del umbral es el primer paso en la zona sagrada de la fuente universal. En Liceo había un oráculo presidido por la ninfa Orato, inspirada por Pan, del mismo modo que las profecías de Delfos eran inspiradas por Apolo. Plutarco enumera los éxtasis de los orgiásticos ritos de Pan, justo con el éxtasis de Cibeles, el frenesí báquico de Dionisios, el frenesí poético inspirado por las musas, el frenesí guerrero del dios Ares, Marte, y el más violento de todos, el frenesí de amor, como ilustraciones de ese divino entusiasmo que hace perder la razón y libera las fuerzas de la oscuridad destructivo creadora. Soñé, declaró un hombre casado de mediana edad, que quería entrar en un jardín maravilloso, pero ante él había un guardián que no me permitía entrar. Vi que mi amiga, la señorita Elsa, estaba dentro y quería tenderme la mano por encima de la puerta, pero el guardián lo evitó, me tomó del brazo y me condujo a casa. Debes ser sensato, después de todo, dijo. Sabes que no debes de hacer eso. Este es un sueño que acentúa el primer aspecto del guardián del umbral, o sea, el protector. Es mejor no sacar al guardián de los límites establecidos y, sin embargo, solo atravesando esos límites, provocando el otro aspecto de la misma fuerza, o sea, el destructor, pasa el individuo, ya sea vivo o muerto, una nueva zona de experiencia. En el lenguaje de los pigmeos de las islas Andaman, la palabra Oku-Humo, soñador, el que habla del sueño, designa a aquellos individuos temidos y altamente respetados que se distinguen de sus iguales porque poseen talentos sobrenaturales que solo pueden adquirirse con el trato de los espíritus directamente en la selva, por medio de sueños extraordinarios, por la muerte y el retorno. La aventura es siempre, en todas partes, un pasar más allá del velo de lo conocido o lo desconocido. Las fuerzas que cuidan la frontera son peligrosas. Tratar con ellas es arriesgado, pero el peligro desaparece para aquel que es capaz y valeroso. En las islas Bank de las Nuevas Hébridas, si un joven al regreso de pescar en el atardecer ve sobre una roca, una joven con la cabeza coronada de flores llamándolo desde un recodo del camino que lleva, y él reconoce el aspecto de alguna joven de su aldea o de otra vecina, se detiene y vacila y piensa que debe ser una mae, entonces mira con más cuidado y se observa que sus codos y rodillas se doblan al contrario de lo que es natural. Esto revela su verdadero carácter y él huye. Si el joven puede golpear a la tentadora con una hoja de dracena, ella vuelve a su forma primitiva y se aleja convertida en serpiente. Pero de estas mismas serpientes, las tan temidas Mae, se cree que se convierten en los parientes de aquellos que tienen relaciones con ellas. Tales demonios, al mismo tiempo peligrosos y dispensadores de fuerza mágica,
deben ser enfrentados por cada héroe que pone un pie fuera de las paredes de su tradición. Dos vívidas historias orientales han de servir para iluminar las ambigüedades de este perplejo pasaje y mostrar cómo, aunque los terrores retroceden ante una genuina preparación psicológica, el aventurero demasiado temerario que se atreve más allá de su profundidad puede ser vergonzosamente deshecho. La primera cuenta de un jefe de caravana de Benares que se atrevió a conducir una expedición de 500 carros ricamente cargados en un desierto endemoniado y sin agua. Advertido de los peligros, había tomado la precaución de colocar en los carros inmensas jarras de agua, de manera que, racionalmente considerado, su proyecto de atravesar solo 60 leguas de desierto era factible. Pero cuando estaba a la mitad del camino, el ogro que habita el desierto pensó: haré que estos hombres tiren el agua que llevan, de manera que creó un carro que deleitaba el alma. Estaba tirado por jóvenes, bueyes blancos con las ruedas llenas de lodo, y lo hizo aparecer por el camino en la dirección opuesta. Por delante y por detrás de él marchaban los demonios que formaban su comitiva. Con las cabezas y las ropas mojadas, portaban coronas de lirios, de agua azules y blancos, llevaban en sus manos ramos de flores de loto rojas y blancas. Iban masticando los tallos fibrosos de los lirios y dejaban huella de agua y de lodo cuando cabalgaban, y el grupo de demonios se hicieron a un lado para dejarse pasar. El ogro saludó al jefe amistosamente. ¿A dónde vais?, le preguntó cortésmente, a lo que contestó el jefe de la caravana: Señor, venimos de Benares, pero vosotros os acercáis llenos de lirios de agua azules y blancos, con flores de loto rojas y blancas en vuestras manos. Masticáis los tallos fibrosos de los lirios, venís salpicando de lodo y dejáis caer gotas de agua. ¿Llueve por el camino por donde habéis venido? ¿Están los lagos completamente cubiertos con lirios azules y blancos y con flores de loto blancas y rojas? El ogro: ¿veis aquella línea de bosques verdes oscuros? Detrás de todo el campo es una masa de agua. Llueve todo el tiempo. Los hoyancos están llenos de agua y por todas partes se ven lagos completamente cubiertos de flores de loto rojas y blancas. Luego, cuando los carros fueron pasando uno detrás del otro, preguntó: ¿qué artículos lleváis en ese carro y en ese otro? El último parece muy pesado. ¿Qué lleváis en él? El jefe contestó: llevamos agua. Habéis actuado sabiamente, por supuesto, al traer agua hasta aquí, pero de aquí en adelante no hay necesidad de llevar esa carga. Romped los cántaros, tirad el agua y viajad más deprisa. El ogro siguió adelante y cuando se perdió de vista, regresó a su propia ciudad de ogros. El jefe de la caravana, movido por su propia tontería, siguió el consejo del ogro. Rompió los cántaros e hizo avanzar los carros. Más tarde no encontró ni la más mínima partícula de agua. Por falta de agua para beber, los hombres se cansaron. Viajaron hasta ponerse el sol. Desunieron los bueyes, pusieron los carros en círculo y amarraron los bueyes a las ruedas. No había agua para los bueyes, ni atole, ni arroz cocido para los hombres. Los hombres debilitados se echaron aquí y allá y trataron de dormir. A la medianoche los ogros vinieron de su ciudad, asesinaron a todos los bueyes y los hombres devoraron su carne, dejando solo los huesos desnudos, y habiendo hecho así, partieron. Los huesos de la mano de los hombres y todos los otros huesos quedaron esparcidos en las 4 direcciones y en las 4 direcciones intermedias. Los 500 carros quedaron intactos,
La segunda historia es de diferente estilo. Habla de un joven príncipe que acaba de terminar sus estudios militares bajo la dirección de un maestro mundialmente famoso, habiendo recibido como símbolo de su distinción el título de príncipe 5 armas. Aceptó las 5 armas que su maestro le dio, se inclinó y armado con sus nuevas armas, se puso en el camino que llevaba a la ciudad de su padre, el rey. Avanzó hasta que llegó a cierto bosque. La gente que vivía a la entrada del bosque trató de advertirle. «Señor príncipe, no entréis en este bosque», le dijeron. «Aquí vive un ogro llamado Cabello Pegajoso. Mata a todos los hombres que ve». Pero el príncipe era confiado y valeroso, como un león de melena. Entró en el bosque, y cuando llegó al centro el ogro se le apareció. El ogro había aumentado su estatura a la altura de una palmera. Se había creado una cabeza tan grande como una casa de verano con un pináculo en forma de campana, unos ojos como cestos de limosna, los colmillos como bulbos o capullos gigantes, un pico de halcón, la barriga estaba llena de ronchas y las manos y los pies eran verde oscuro. «¿Dónde vas?», preguntó. «Detente, eres mi presa». El príncipe 5 armas contestó sin temor y con gran confianza en las artes y treta que había aprendido. Ogro dijo: «Sabía a lo que me exponía cuando entré en este bosque. Harías bien en cuidarte de atacarme, porque atravesaré tu carne con una flecha mojada en veneno y te haré caer en tus huellas». Habiendo amenazado así al ogro, el joven príncipe puso en su arco una flecha mojada en veneno mortal y la disparó. Cayó en los cabellos del ogro. Luego disparó una detrás de la otra, 50 flechas. Todas se pegaron en los cabellos del ogro. El ogro se sacudió cada una de las flechas que cayeron a sus pies y se aproximó al joven príncipe. El príncipe 5 armas amenazó al ogro por segunda vez y levantando su espada le dio un golpe maestro. La espada, que tenía 33 pulgadas de largo, se pegó a los cabellos del ogro. Entonces el príncipe quiso atravesarlo con una lanza, que también se pegó a sus cabellos. Al ver que la lanza se había pegado, lo golpeó con un garrote que también se pegó a sus cabellos. Cuando vio que el garrote se había pegado, le dijo: «Señor ogro, nunca habéis oído hablar de mí. Soy el príncipe 5 armas. Cuando entré en este bosque infestado por vos, no pensaba en arcos ni en armas parecidas. Cuando entré en este bosque, pensaba solo en mí mismo. Ahora voy a golpearos y a convertiros en polvo». Habiendo dado a conocer su determinación y dando un alarido, golpeó al ogro con su mano derecha. La mano se pegó a los cabellos del ogro. Lo golpeó con la mano izquierda. También se le pegó. Lo mismo sucedió con su pie derecho. Lo golpeó con su pie izquierdo. También se le pegó. Pensó: «Lo golpearé con mi cabeza y se ha de convertir en polvo». Lo golpeó con la cabeza y también se le pegó en el cabello del ogro. El príncipe 5 armas falló 5 veces. Se pegó en 5 lugares y colgaba del cuerpo del ogro. Con todo esto, no estaba atemorizado. Entretanto, el ogro pensó: «Este es un hombre león, un caballero de noble nacimiento, no un simple hombre, porque aunque ha sido atrapado por un ogro como yo, no parece temblar ni estremecerse. En el tiempo que he cuidado de este camino, no he visto ningún hombre que lo iguale. ¿Por qué no tendrá miedo?». Sin atreverse a comérselo, le preguntó: «Joven, ¿por qué no tienes miedo? ¿Por qué no estás aterrorizado con el miedo a la muerte?». «Ogro, ¿por qué habría yo de tener miedo? Si se tiene una vida, es absolutamente seguro que se tendrá una muerte. Es más, tengo en el vientre un trueno. Si me comes,
no podrás digerir esa arma. Te romperé por dentro en pedazos y fragmentos que han de matarte. En ese caso, ambos pereceremos, por eso no tengo miedo. El lector debe saber que el príncipe 5 armas se refería al arma del conocimiento que estaba dentro de él. Este joven héroe no era otro que el futuro Buda en una reencarnación anterior. Lo que dice este joven es cierto, pensó el ogro, aterrorizado con el miedo a la muerte. Del cuerpo de este hombre león, mi estómago no podía digerir ni un fragmento de carne del tamaño de un frijol. ¿Lo dejaré ir? Y dejó ir al príncipe 5 armas. El futuro Buda le predicó la doctrina, lo dominó, lo enseñó a renunciar y luego lo transformó en el espíritu que debía recibir las ofrendas del bosque. Después de amonestar al ogro para que fuera prudente, el joven partió y a la entrada del bosque contó su historia a los seres humanos. Luego siguió su camino. Como símbolo del mundo al que nos mantienen aferrados los 5 sentidos y que no puede hacerse a un lado por las acciones de los órganos físicos, Cabello Pegajoso fue vencido solo cuando el futuro Buda, desposeído de las 5 armas de su nombre momentáneo y carácter físico, recurrió a la 6ª arma, invisible y sin nombre, el trueno divino, el conocimiento del principio trascendente, que está detrás del reino fenoménico de los hombres y de las formas. Entonces cambió la situación. No permaneció atrapado, sino que fue liberado, porque pudo recordar que ser era ser libre siempre. La fuerza del monstruo fenomenológico desapareció y aprendió a renunciar. Habiendo aprendido a renunciar, se convirtió en divino, un espíritu que tiene derecho a recibir ofrendas, o sea, como el mundo mismo una vez que se conoce, no en el sentido final, sino como un mero nombre y la forma de lo que trasciende, pero que abarca en forma inmanente todos los nombres y las formas. La muralla del paraíso, que esconde a Dios de los ojos humanos, ha sido descrita por Nicolás de Cusa como constituida por la coincidencia de los contrarios. La puerta está vigilada por el más alto espíritu de la razón que impide la entrada hasta que ha sido dominado. Las parejas de contrarios, ser y no ser, la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, y todas las otras polaridades que atan las facultades a la esperanza y al temor y ligan los órganos de la acción a los actos de defensa y de adquisición, son las rocas que chocan sin plegades y destruyen al viajero, pero entre las cuales los héroes siempre pasan. Este es un motivo conocido por todo el mundo. Los griegos lo asociaban con 2 islas rocosas del mar Euxino que chocaban una contra otra, empujadas por los vientos, pero Jasón en el Argos navegó entre ellas y desde ese momento han permanecido separadas. Los héroes gemelos de la leyenda navajo fueron advertidos del mismo obstáculo por la mujer araña, protegidos sin embargo por el polen, símbolo del camino, y por las plumas de águila arrancadas de un pájaro del sol vivo, pudieron superarlo. Como el humo de ofrenda que se eleva a través de la puerta del sol, así va el héroe, liberado de su ego, a través de las paredes del mundo. Deja el ego atrapado por el cabello pegajoso y sigue adelante. 5. El vientre de la ballena. La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento queda simbolizada en la imagen mundial del vientre. El vientre de la ballena. El héroe
en vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral, es tragado por lo desconocido y parecería que hubiera muerto. Mishe Nahma, rey de los peces, en medio de su cólera brincó. Fue relampagueando hasta la luz del sol. Abrió su enorme boca y tragó, ambos canoa y aguata. Los esquimales del estrecho de Bering cuentan que un día Cuervo, el héroe de los engaños, estaba sentado secando sus ropas en la playa cuando observó que una ballena nadaba pausadamente cerca de la orilla. La próxima vez que salgas a tomar aire, querida, abre la boca y cierra los ojos, gritó. Entonces se deslizó rápidamente dentro de su disfraz de cuervo, se puso su máscara de cuervo, se puso bajo el brazo unos leños para el fuego y corrió al agua. La ballena salió e hizo lo que le había dicho. El cuervo atravesó las quijadas abiertas y fue a dar derecho al gaznate de la ballena. La escandalizada ballena brincó y saltó, pero Cuervo permaneció adentro y miró a su alrededor. Los zulúes tienen una historia de dos niños y su madre que fueron tragados por un elefante. Cuando la mujer llegó al estómago del animal, vio grandes bosques y ríos y muchas tierras altas. De un lado había muchas rocas y mucha gente que había construido allí su aldea. También había muchos perros y mucho ganado, y todos estaban dentro del elefante. El héroe irlandés Finn McCool fue tragado por un monstruo de forma indefinida de la especie conocida en el mundo céltico como un beist. La niña alemana Caperucita Roja fue tragada por un lobo. Maui, el favorito de los Polinesia, fue tragado por su tatarabuela Ine Nui Tepu. Y todo el panteón griego, con la sola excepción de Zeus, fue devorado por su padre Cronos. El héroe griego Heracles, habiéndose detenido en Troya, cuando regresaba a su país con el cinturón de la reina de las Amazonas, descubrió que un monstruo enviado por Poseidón, el dios del mar, asolaba la ciudad. La bestia salía a la playa y devoraba a la gente que huía por la llanura. La bella Hesione, hija del rey, acababa de ser amarrada por su padre a las rocas como un sacrificio propiciatorio. Y el gran héroe visitante aceptó rescatarla por un premio. El monstruo, a su debido tiempo, rompió la superficie de las aguas y abrió su enorme boca. Heracles se zambulló en su garganta, le cortó el vientre y dejó muerto al monstruo. Este motivo popular subraya la lección de que el paso del umbral es una forma de autoaniquilación. Su parecido a la aventura de las Simplegades es obvio, pero aquí, en vez de ir hacia afuera, de atravesar los confines del mundo visible, el héroe va hacia adentro para renacer. Su desaparición corresponde al paso de un creyente dentro del templo, donde será vivificado por el recuerdo de quién y qué es, o sea, polvo y cenizas, a menos que alcance la inmortalidad. El templo interior, el vientre de la ballena y la tierra celeste, detrás, arriba y abajo de los confines del mundo, son una y la misma cosa.
Por eso las proximidades y entradas de los templos están flanqueadas y defendidas por gárgolas colosales, dragones, leones, exterminadores de demonios con espadas desenvainadas, genios resentidos, toros alados. Estos son los guardianes del umbral que apartan a los que son incapaces de afrontar los grandes silencios del interior. Son personificaciones preliminares del peligroso aspecto de la presencia y corresponden a ogros mitológicos que ciñen el mundo convencional, o a las dos hileras de dientes de la ballena. Ilustran el hecho de que el devoto, en el momento de su entrada al templo, sufre una metamorfosis. Su carácter secular queda fuera, lo abandona como las serpientes abandonan su piel. Una vez dentro, puede decirse que muere para el tiempo y regresa al vientre del mundo, al ombligo del mundo, al paraíso terrenal. El mero hecho de que alguien pueda burlar físicamente a los guardianes del templo no invalida su significado, porque si el intruso es incapaz de llegar al santuario, en realidad ha permanecido afuera. Aquel que es incapaz de entender un Dios lo ve como demonio, y es así como se le impide que se acerque. Alegóricamente, pues la entrada al templo y la zambullida del héroe en la boca de la ballena son aventuras idénticas. Ambas denotan, en el lenguaje pictórico, el acto que es el centro de la vida, el acto que es la renovación de la vida. Ninguna criatura, escribe Anna Coomaraswamy, puede alcanzar un más alto grado de naturaleza sin dejar de existir. Por supuesto que el cuerpo físico del héroe puede ser en realidad asesinado, desmembrado y esparcido por la tierra o el mar, como en el mito egipcio del Salvador Osiris, que fue tirado al Nilo dentro de un sarcófago por su hermano Set. Cuando regresó de entre los muertos, su hermano lo asesinó de nuevo, partió su cuerpo en 14 pedazos y los esparció por la tierra. Los héroes gemelos de los Navajo tuvieron que pasar no solo por entre las rocas que chocaban, sino por las púas que atraviesan al viajero, por los cactos que lo hacen pedazos y las arenas ardientes que lo sofocan. El héroe, cuya liga con el ego ya está aniquilada, cruza de un lado y de otro los horizontes del mundo, pasa por delante del dragón tan libremente como un rey por todas las habitaciones de su casa. Y allí nace el poder de salvar, porque el haber pasado y haber retornado demuestra que, a través de todos los antagonismos fenoménicos, lo increado, imperecedero, permanece y no hay nada que temer. Y así es como en todo el mundo los hombres, cuya función ha sido hacer visible en la tierra el misterio fructificador de la vida, simbolizando la muerte del dragón, han llevado a cabo en sus propios cuerpos el gran acto simbólico, diseminando su carne como el cuerpo de Osiris para la renovación del mundo. En Frigia, por ejemplo, en honor del Salvador Atis, crucificado y resucitado, se corta un pino al día 22 de marzo y se lleva al santuario de la diosa madre, Cíbeles. Allí es envuelto en tiras de lana como un cuerpo y adornado con coronas de violetas. La efigie de un joven era amarrada al tronco. Al día siguiente tenía lugar un lamento ceremonial y toque de trompetas.
El 24 de marzo se conocía como el Día de la Sangre. El gran sacerdote sacaba sangre de sus brazos que presentaba como ofrenda. El sacerdotado inferior danzaba a su alrededor una danza religiosa, bajo el sonido de tambores, cuernos, flautas y címbalos, hasta que en un rapto de éxtasis desgarraban sus cuerpos con cuchillos para salpicar el altar y el árbol con su sangre. Y los novicios, en imitación del Dios cuya muerte y resurrección estaban celebrando, se castraban a sí mismos y se desmayaban. Con el mismo espíritu, el rey de las provincias indias del sur de Quilacare, al completar el 12º año de su reinado, en un día de solemne festival, construía un tablado de madera y lo cubría con colgaduras de seda. Después de haberse bañado ritualmente en un tanque con grandes ceremoniales y al sonido de la música, venía al templo, en donde adoraba a la divinidad. Después subía al tablado y ante el pueblo tomaba unos cuchillos afilados y empezaba a cortarse la nariz, las orejas, los labios y todos sus miembros, y la mayor cantidad de carne que podía. Todo lo tiraba a su alrededor hasta que había perdido tanta sangre que empezaba a desmayarse y finalmente se cortaba la garganta. Este es el sacrificio que rehusó el rey Minos cuando retuvo el toro de Poseidón. Como ha demostrado Fraser, el regicida ritual tiene una tradición general en el mundo antiguo. En la India meridional, dice el rey gobernaba y terminaba su vida con la revolución del planeta Júpiter alrededor del Sol. En Grecia, por otra parte, el destino del rey parece quedar suspendido de la balanza al cabo de cada 8 años. Sin ser demasiado aventurado, podemos conjeturar que el tributo de las 7 doncellas y 7 donceles que los atenienses tenían obligación de enviar a Minos cada 8 años tenían alguna relación con la renovación de los poderes reales para otro ciclo octuplo. El sacrificio del toro exigido a Minos entrababa que él mismo había de sacrificarse, según el modelo de la tradición heredada, al terminar el ciclo de 8 años, pero parece que él ofreció en su lugar el sustituto de los jóvenes y las doncellas atenienses. Ello tal vez explica cómo el divino Minos se convirtió en el monstruo Minotauro, el rey autoaniquilado, en el tirano Garra y el estado hierático en el cual cada hombre cumple su papel, en el imperio comerciante en el cual cada uno marcha por su cuenta. Tales prácticas de sustitución parecen haberse convertido en generales a través de todo el mundo antiguo hasta el fin del gran periodo de los primeros estados hieráticos, durante los milenios tercero y segundo antes de Cristo.